Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te habla nuevamente el profesor Felipe Aguilar y hoy hablaremos de un tema, origen de la vida. Este tema, chicos, pertenece al curso de biología. A continuación te voy a mostrar algunas teorías que nos van a permitir entender ese tema, así que sígueme por acá. La primera teoría, llamada teoría de generación espontánea o abiogénesis. A significa sin, bio, vida y génesis, proceso, inicio. ¿Ok? Esta teoría fue propuesta por el señor Aristóteles. ¿Okay? ¿Qué decía Aristóteles? Que la vida parece la materia orgánica putrefacta. Él puso un ejemplo de la siguiente forma. A sus estudiantes le dijo, ¿sabes qué? Vamos a agarrar un trozo de carne, de venado, puede ser o cualquiera, lo dejamos allí en el suelo y al día siguiente vamos a volver. Así que Aristóteles vuelve con sus estudiantes y ve que en la carne que había dejado aparece huevecillos, larvas, moscas, esos gusanitos. Entonces Aristóteles le pregunta a sus estudiantes, ¿tú lo has puesto? ¿Tú lo has puesto? ¿Tú lo has puesto? Los estudiantes responden que no lo han puesto. Así que Aristóteles con eso demuestra que la vida aparece de la nada. Entonces así empezó. ¿Okay? Entonces tuvo seguidores obviamente. Por ejemplo, Van Helmont, Pouchet, Newton, Harvey, Rose, Descartes, Needham. Pero uno de ellos fue Van Helmont. Van Helmont propuso otro ejemplo y que le resultó en ese tiempo. Por ejemplo, él hizo lo siguiente. Dice, agarras un poco de trigo y ropa sudada, lo dejas en una casa abandonada y te vas a dar cuenta de que va a aparecer al día siguiente ratas, o sea, ratoncitos, ratones. Eso. Y comprobaron, hicieron ese experimento y tenía razón. Y la gente se sorprendía en ese tiempo, decía, oh, sí, tiene razón. Entonces lo que ha dicho Aristóteles es cierto, ¿no? Pero por ahí hubo personas que no estuvieron a favor de lo que decía Aristóteles en ese tiempo. Por ejemplo, uno de ellos fue Francisco Rey. Él estaba en contra. Él decía, Aristóteles, ven por acá. Tú te has equivocado, Aristóteles, porque la vida no puede aparecer de la nada. Entonces, él trató de demostrarlo pues, poniendo pues 3 frascos. Primer frasco A, B y C. Un frasco lo dejó abierto, otro frasco lo dejó bien tapado, y otro frasco lo dejó tapado con gasa, pero dentro del frasco había pedazo de carne. Obviamente, si te vas a dar cuenta, en el primer frasco abierto, en el frasco A, aparecían moscas y dentro de ellas había dejado huevecillos, gusanos, se había formado al día siguiente, obviamente. En el siguiente no apareció nada porque todo estaba tapado, no hay nada. ¿Ok? Y en el tercero solamente encontraron huevecillos, gusanitos, larvas. ¿Dónde? En la parte superior, encima de la gasa, no adentro, encima. ¿Qué pasó? ¿Por qué se había formado? Porque esa carne, cuando se estaba podriendo, estaba emitiendo unos olores, por eso que aquí le habían dejado los huevecillos, las mosquitas. ¿Ok? Entonces, con eso trató de demostrarle a Aristóteles que la vida no aparece de la nada, porque mira, acá está tapado, no aparece de la nada. Entonces Aristóteles no se quedó así callado, ¿no? Él respondió, le dijo, ¿sabes qué, Francisco Rey? Tú te has equivocado porque tu experimento carece de oxígeno. Mira, acá está tapado, no entra oxígeno. Entonces Francisco Rey dijo, pues ya pues se rindió, tuvo que rendirse. Así que después aparece otro señor, Lázaro Spallanzani. Él hace un experimento algo similar a lo que hizo Francisco Rey. Él agarró un caldo de cultivo, un matraz por ejemplo. Aquí un caldo de cultivo de microorganismos. Lo calentó, lo puso a fuego, lo hirvió, después lo dejó uno abierto y uno lo dejó cerrado, bien cerrado, que no entrase nada. Así que pasó lo mismo. Al día siguiente, obviamente apareció acá gusanitos, larvas, huevecillos, moscas arriba, y en el otro lado no apareció nada. Entonces, con eso quiso decirle a Aristóteles que la vida no surgía de la nada, pero Aristóteles le dijo lo siguiente, no se quedó callado, dijo, Lázaro Spallanzani, te has equivocado, ¿sabes por qué? Porque en tu experimento también carece de oxígeno, porque mira, acá no entra oxígeno, así que está mal eso. Pero Lázaro Spallanzani no se quedó callado y él respondió, le dijo, Aristóteles, pero tú por qué dices que Francisco Rey se ha equivocado si aquí entraba oxígeno. Entonces Aristóteles respondió, sí, pero acá entra poquito oxígeno, acá entra bastante, mira, se ha formado vida, acá entra poquito, dentro de esa gasa entra poco nada más. Entonces con eso Lázaro Spallanzani se queda callado. Después aparece el más, ¿no? Louis Pasteur, con el famoso cuello de cisne, o cuello en S, ¿no? Mira, acá acá tienes tú un matraz con un cuello así largo, cuello de cisne, así cuello en S. Acá prepara un caldo con
con carne, trozos de carne, todo un caldo nutritivo. Después aparece al día siguiente esto, aparecen moscas, inclusive habían dejado huevecillos. Esos huevecillos habían entrado hasta acá, pero ya no logran subir, dejan acá nada más. ¿Por qué? Porque el olor que se está podriendo esto, el olor emite un olor, y el oxígeno entra, inclusive el oxígeno entra en gran cantidad, pero no logra subir. Esos huevecillos se quedan aquí nada más, no logran subir. Entonces con eso demuestra pues que Aristóteles, te equivocaste, la vida no surge de la nada. Inclusive acá entra bastante oxígeno y mira, los huevecillos se forman acá, pero no. Con eso Louis Pasteur llega inclusive a formar una nueva teoría, la llamada biogénesis. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Claro, porque esta mosquita estaba dejando sus huevecillos y acá se formaban larvas y después posteriormente salían las mosquitas a volar. ¿Ok? Entonces con eso se derrumba esta teoría. Aparece una siguiente teoría, teoría de la panspermia, también conocida como cosmogónica o confusoica. A favor, ¿quién estuvo aquí? ¿Quién propuso esta teoría? Fue Svan Arrhenius. Inclusive Svan Arrhenius, aquí hubo otras subteorías parecidas que le apoyaban a Svan Arrhenius. Por ejemplo, la llamada litopanspermia. ¿Qué consistía en la litopanspermia? Que llegaban, de los meteoritos que llegaban a la Tierra, en esos meteoritos habían pocas esporas, bacterias, y esas bacterias llegaban a la Tierra y de esa forma se había originado la vida. ¿Ok? Otro, la radiopanspermia, significaba que los rayos ultravioletas que llegaban a la Tierra en forma de esporas, en esos rayos habían dejado bacterias o esporas. Entonces de ahí se empieza a originar la vida. Otro, la panspermia dirigida por Francis Crick. Él decía lo siguiente, que llegaron extraterrestres a la Tierra, pero en esos extraterrestres en su cuerpo había bacterias, esporas. Y esas bacterias pues llegaron, se alojaron en la Tierra y así empezó a formarse la vida. ¿Ok? A esto se le conoce como el mundo del ARN. ¿Ok? Inclusive lo apoyó Orgel Hilbert Wüst. Él decía lo siguiente, que el ARN después en su posterior se transformaría en ADN y ese ADN obviamente pasa a ser una proteína y esa proteína se transformaría en un ser vivo. ¿Ok? Entonces eso es lo que pasa. Pero esta teoría fue derrumbada ¿por quién? Por el señor Becquerel. Él dijo lo siguiente, con esto lo tumba al señor Svan Arrhenius, le dice, ningún ser vivo puede soportar la vida sideral, o sea, en el espacio sideral, nadie. Con eso, Svan Arrhenius, su teoría ya fue eliminada. Apareció otra teoría, la más acertada hasta el momento, fue la teoría quimiosintética por los científicos, inclusive. A favor, fue propuesta por el señor Alexander Oparin. Él se basó en las ideas de la dialéctica de Federico Engels y Darwin. Inclusive quien lo apoyó fue Haldane. Él dijo lo siguiente, antiguamente la atmósfera era reductora, se emitía gases. Dentro de esos gases encontramos metano, amoníaco, monóxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, aguas, dióxido de carbono, se encontraba. Eso es lo que emitían los volcanes, las lluvias torrenciales, las descargas eléctricas, esos rayos eléctricos que llegaban a la Tierra, se chocaban todo eso, hacían interacción y se formaban los llamados coacervados. Esos coacervados eran producto de una masa líquida coloidal que se había formado producto de esos choques. Esa masa coloidal, chicos, a eso se le llamó sustancia orgánica. Esa sustancia orgánica pasó a ser un precelular. Ese precelular se llamó después una célula procariota. Todos conocemos que la célula procariota no tiene núcleo después, ¿no? Después se empezó a transformar en una bacteria autótrofa. Esa bacteria autótrofa pasó a ser una bacteria fotosintética. Esa bacteria fotosintética pasó a ser una cianofita fotosintética. Esa sustancia orgánica, te explico, son los llamados coacervados, lo que se formó por la masa líquida, ¿no? Que se formó producto de los choques, de la interacción. Después se llamó a ser un probionte, después un eubionte. Después acá interviene una bacteria heterótrofa anaeróbica. Obviamente que no interviene, que no necesita oxígeno todavía. Hasta ahí no necesita oxígeno, no oxígeno, ¿ok? Listo. Después la quimiosíntesis que se da de la bacteria autótrofa. Después la anosogénica, todavía no necesita oxígeno, la bacteria fotosintética. Después empieza ya la xenofita, la cual sí necesita de oxígeno, por eso se le llama oxigénica, porque necesita del oxígeno. Y así empieza a formarse la vida, ¿ok? En resumen, tendríamos de esta forma, los conservados, que es una
que es una masa líquida coloidal, se empieza a formar, a transformar a un heterótrofo anaeróbico. En este caso, acá no necesita de oxígeno, pero sí necesita de sustancia orgánica. En vista que se acaba la sustancia orgánica, los heterótrofos no se abastece, así que se va a transformar en un autótrofo. Si bien es cierto, los autótrofos se abastecen de un poco de sustancias orgánicas, ellas van a hacer lo contrario, van a liberar. Mientras ellos necesitaban de oxígeno y de sustancias orgánicas, de eso se alimentaban los heterótrofos, pero no necesitaban de oxígeno, no necesitaban, en este caso de oxígeno, se transformaron en un autótrofo. Después este autótrofo liberaba oxígeno. Después este autótrofo se transforma en un heterótrofo aeróbico, la cual sí necesitaría obligatoriamente el oxígeno. Y es así, por eso que los seres vivos en la actualidad necesitamos de oxígeno para poder sobrevivir. Ok, chicos, te voy a hacer solamente mención de algunas teorías que también por aquí se mencionan, ¿no? Es el policreacionismo. Por ejemplo, chicos, el policreacionismo se basó mucho... Bueno, hay muchas teorías. Una de ellas es la de creacionista, ¿no? La teoría del creacionismo. Por ejemplo, donde se basa en la Biblia, en Génesis, se dice que aparece un ente, en este caso Dios, que crea a Adán y a Eva, y de ahí ellos vendrían a ser los primeros padres, los primeros seres vivos, y ahí empieza a originarse todos las demás personas, ¿no? Todos los seres vivos. Dios crea a los animales, a las plantas y así. ¿Ok? Vamos a hablar también, chicos, la teoría glacial, propuesta por Agassiz, la teoría de la eternidad. Habla acerca de la vida, propuesta por Kelvin, y la teoría de la dialéctica, que se basa en lo natural, en la naturaleza, ¿okay? Fue propuesta por Engels, y otras teorías como la endosimbiótica de Lynn Margulis, ¿no? Chicos, son otras teorías, y hay más teorías todavía, pero chicos, estas son las importantes, las tres más importantes, inclusive que te puede venir en un examen de admisión. Espero que te haya servido, chicos. Es un poco de repente complicadito tal vez, pero he tratado de hacer un poco o breve resumen en este corto tiempo, ¿sí? Si tienes alguna pregunta o un comentario, déjamelo ahí y yo te voy a responder. Voy a revisar los comentarios y te responderé. ¿Ok, chicos? Chao, cuídate. Gracias. Bendiciones.